Muchas gracias a todos por estar aquí. Antes de comenzar me gustaría agradecer a María Andrea, a Cintia, a Susana, a Roberto, a todo Yeom. Llegué un poco tarde a Yeom, ya estaban fundados y ya un poco llegué de invitada. Y realmente el año y medio que hemos estado trabajando juntos ha sido maravilloso y ha resultado en cosas muy productivas, muy estimulantes, lo cual, se deja ver aquí, ¿no? Pequeña confesión, me siento un poco preocupada de seguir a Belén y a Amarant. Espero poderles hacer un poco de justicia. Y finalmente quiero agradecer también el apoyo de la profesora Lori Emerson en la Universidad de Colorado en Boulder, que me permitió pasar una semana en su laboratorio de arqueología de medios, donde realicé parte de esta investigación. Entonces, comienzo. Voy a leer un poco, pero también voy a parar a veces para enseñar algunas cosas. En esta presentación quiero enfocarme en un puñado de obras de literatura electrónica, cuya lectura está ideada a partir de al menos 2 objetos o dispositivos, ya sean… Oh, no. Un segundo. Se estaba viendo bien, ¿no? Ahora sí, perdón. En esta presentación quiero enfocarme en un puñado de obras de literatura electrónica cuya lectura está ideada a partir de al menos 2 objetos o dispositivos, ya sean impresos o digitales. Ejemplos de ellos son tales como el poemario de realidad aumentada Between Page and Screen, que acabamos de ver, de Amaranth Borsuk y Brad Baus, publicado en 2012, el poemario V, Wave Tercets Losing Luna, una actualización de Universe de Stephanie Strickland, y recientemente… que recientemente añadió también una aplicación de iPad de realidad aumentada, aunque originalmente era un sitio web. Y finalmente la ficción interactiva Icebound de Jacob Garb y Aaron Reed, que está a punto de salir este año. Y me estoy saltando las diapositivas. Tenemos aquí Universe, Between Page and Screen y Icebound. A diferencia de una gran mayoría de obras electrónicas, en piezas como estas, el navegador de Internet y la pantalla o computadora como portales a él son apenas un componente de un sistema disperso de medios implicado en la lectura o activación de las obras. Este tipo de obras, a las que caracterizo como ambientes textuales, evidencia 3 generalidades de la literatura electrónica. En primera instancia, que las obras están sustentadas por una red de medios e infraestructura como el propio Internet, la electricidad, además de los dispositivos. En segundo lugar, que este entramado mediático impone crucialmente las formas en las que los lectores manipulamos para que una pieza funcione. Y en tercer lugar, como bien lo ha arguido Catherine Hayes, que en toda obra de literatura electrónica convergen elementos mecánicos y humanos de lectura y escritura. Ahora, si bien es cierto que estos principios son aplicables a toda obra de literatura electrónica, trabajos como los de Strickland y Hatcher, Borsuk y Baus y Reed y Garb actualizan y tematizan la modularidad de sus componentes y los convierten en la base de su poética material. A partir de estas obras, arguyo que trabajos como este crean un ambiente textual, es decir, un espacio de lectura extraordinario, en el sentido más literal de la palabra, en el que se desfamiliarizan no solamente nuestras nociones sobre lo literario, el lenguaje y lo textual, sino también sobre los dispositivos y los entramados de dispositivos que utilizamos cotidianamente. Estas características materiales, además, me parece, existen en tensión con la ecología de medios en la que nos desenvolvemos actualmente. Pues si bien los usos cotidianos de dispositivos, ya sea moverlos de un lado a otro, utilizar la pantalla táctil del iPad, etcétera, son la base en la que se apoyan estas obras, estos se ven asimismo trastocados por la procesualidad implicada por las propuestas estéticas de estos trabajos. Esta aproximación, en última instancia, me permite pensar en los procesos de mediación múltiple que existen constantemente al interactuar con una pieza electrónica,
como los procesos de lectura tal vez más propios del arte, de estas obras de arte literarios. Es decir, lo que estoy tratando de proponer es cómo, si bien consideramos que ciertos tropos lingüísticos o literarios son lo que constituye parte de un discurso literario, solamente literario, no electrónico, cómo el extrañamiento de los dispositivos constituye la misma instancia, pero a nivel de la materialidad de la literatura electrónica. Regreso ahorita a esto a continuación. Primero, quiero establecer como la base teórica para pensar en este fenómeno el trabajo del artista y teórico mexicano Ulises Carrión, un favorito por aquí me parece. En su famosísimo ensayo El nuevo arte de hacer libros. Me interesa en especial su teoría central de que el libro es como una secuencia espacio-temporal autónoma, ofrece una alternativa a los géneros literarios existentes. Y aquí creo que es donde se sale justamente de una idea nada más del objeto, del dispositivo o de cualquier otro aspecto, para pensar en el libro y en una estructura, que ese es el término que él utiliza, como alternativa a géneros, no nada más a medios y no nada más a discursos, sino a géneros. En el arte nuevo de hacer libros, además, Carrión buscó enfatizar las formas en las que el libro como objeto conduce a la creación de significado y es en sí productor de este de forma paralela al texto. En contraste con el arte viejo, Carrión entendía los libros como estructuras, como sistemas de medios capaces de producir significado, como sistemas capaces de producir significado más allá del lenguaje. Como consecuencia, al conceptualizar el libro como un medio significativo por sí mismo, los procesos de distribución y percepción de sus varios sistemas de signos son componentes fundamentales para configurar condiciones de lectura específicas e individuales de la obra. Entonces, en ese sentido, trasladando esto al navegador web, a los libros impresos, a las iPads, etcétera, también vemos cómo esta distribución y esta percepción del propio aparato crea sistemas de significación y condiciones de lectura específicas. Las nociones de Carrión han sido caracterizadas por Heriberto Yepes como no solamente un conceptualismo textual, sino un conceptualismo de la estructura completa. Craig Dorkin ha propuesto un argumento similar cuando establece que similar al de Carrión, cuando establece que, y aquí lo tengo, sí, lo traduzco, que ningún medio puede aprenderse de forma aislada. Los medios, siempre necesariamente múltiples, solo son legibles en contextos sociales porque no se trata de cosas, sino actividades comerciales, comunicativas y siempre interpretativas. Más de 20 años más tarde, y ya propiamente dentro de la crítica y la teoría de la literatura electrónica, nociones similares sobre la interfaz se han propuesto. Por ejemplo, Jason Nelson, cuyas interfaces son verdaderamente célebres, son muy famosas, son muy juguetonas y son muy atractivas, pero también muy distintas a lo que estamos acostumbrados a ver en contextos digitales, propone que la interfaz de un poema o de una obra es un motor o una arquitectura que estructuralmente, temáticamente y culturalmente rodea al poema. Lo sostiene, lo cubre, lo nutre y de hecho lo concibe como una procreación digital como tal, le da su lugar. Sin estar en desacuerdo con ninguno de ellos, quiero todavía desmenuzar un poquito más del trabajo de Carrión, su visión y empuje de la emergencia de formas de expresión poética, formas de expresión poética, que aunque cimentadas en el medio del libro, sobre todo en las obras que estoy utilizando o en la interfase del ámbito digital, lo sobrepasa para convertirse en otro objeto u otro medio que otra vez caracterizo como un ambiente textual. Ahora sí paso a elaborar un poquito más la idea continúo elaborando un poquito más la idea de ambiente textual. Y arguyo que se trata de una obra que ocurre durante la convergencia espacio-temporal, aquí hago eco de Carrión, de varios componentes materiales o dispositivos y que depende de que el lector facilite la función de los medios de la obra, de forma que los protocolos de comunicación, las prácticas de las que habla Dorkin, de cada uno de ellos se ven modificados, ya no quedan trastocados, ya no quedan cada uno por su lado, sino que en la fusión ya ninguno es solo él. Dicho de otra forma, en la convergencia de varios medios, por lo general impresos y digitales, se diluye su integridad mediática.
de cada uno de ellos, ya sea un libro, ya sea una aplicación, una computadora. Un libro, en ese sentido, deja de ser un tanto libresco, una aplicación se puede convertir en un personaje, la computadora ya no es propiamente la misma máquina que estaba utilizando cuando escribí esta ponencia, por ejemplo, ¿no? Y de esta forma, estas obras reformulan los protocolos de comunicación que están incrustados dentro de estos medios, las prácticas culturales que asociamos a ellos, y los cuales además individualmente se quedan ya nada más como facetas parciales de un ambiente textual más grande, un poco más amplio. Las obras que mencioné antes, todavía no. Las obras que mencioné antes son ejemplos paradigmáticos de este fenómeno debido a los motores de realidad aumentada que como recurso poético y material vinculan los componentes digitales e impresos de las obras, es decir, dentro de la misma estructura digital vemos la vinculación, ¿no?, de los distintos materiales. No obstante, aunque pareciera que el tipo de interrogaciones mediáticas que emprenden estas tres obras corresponden al quiebre con lo impreso que trajo la ubicuidad de lo digital en los últimos más o menos 20 años, quiero enfatizar que el fenómeno que tipifico como ambiente textual no se acota únicamente a trabajos que utilizan realidad aumentada. De hecho, algunos de los ejemplos más tempranos de literatura electrónica, como Uncle Roger de Judy Malloy, publicado por primera vez en 87, y Uncle Buddy's Phantom Funhouse de John McDade de 1993, estaban constituidos por, como podemos ver aquí, acá arriba, estaban constituidos no solamente por disquetes, sino también por librillos, cartas, tarjetas de algún tipo e incluso cassettes de audio, ¿no? Todos estos elementos confluían no de manera digital, ahí realmente el vínculo no era la realidad aumentada, sino era el propio lector que tenía que, por ejemplo, poner el cassette en la grabadora para que sonara, que tenía que, al mismo tiempo que prendía la computadora y que introducía el disquete, al mismo tiempo que leía alguna de las tarjetas, ¿no? Ahí vemos cómo se da una vinculación un tanto orgánica, en tanto depende del lector de carne y hueso, y no una vinculación como la vemos en realidad aumentada a través precisamente del motor de realidad aumentada, ¿no? Es como otra capa de ello. Mucho más cercano, otro de los ejemplos más viejos que tengo, que es mucho más cercano a este tipo a las obras de Universe, Between Page and Screen y Icebound, es la obra de Paul Selewansky, The Case for the Burial of Ancestors, que se publicó en 3 tomos entre 1981 y 1991. The Case for the Burial of Ancestors es tal vez alguno de los primeros trabajos de literatura electrónica que requería que el lector activamente fuera de uno de los medios, es decir, de la computadora al libro y al revés, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en la pantalla que tengo aquí, no sé si se alcanza a ver, en la parte de abajo, del lado izquierdo, que tenemos una serie de preguntas con la inicial ahí Q de question, y luego abajo de answer, que dice ve este otro capítulo de las páginas del libro impreso que después tengo en la otra imagen. Entonces ahí otra vez se ve esta mediación orgánica de parte esta vinculación de los dos medios, que depende exclusivamente de que el lector lea una cosa y se la lleve al otro medio, y que está, digamos, codificada en la narrativa de la obra y no necesariamente codificada a través computacionalmente de un motor de realidad aumentada. De cualquier forma, a mí me parece que, bueno, tratándose de un antecedente que tiene 30 años, el tomo 2 donde se incluyó el disco floppy donde se puede ver esto, es de 1985 justamente, es una analogía muy interesante de lo que se hace con las otras obras que están anclados en un libro y que tienen la opción de realidad aumentada. Regreso un poquito al texto. Muchas veces considerado como un capítulo o añadido al libro de artista de Swallows, que es el componente digital de The Case for the Burial of Ancestors, no complementa la narrativa de forma episódica, sino de forma mediática, es decir, de la forma en la que ya les describía, ¿no? que hace el vínculo entre los dos medios. En The Case for the Burial of Ancestors, Selewansky crea un pueblo mitológico en el que el movimiento y la luz median las relaciones de lenguaje y presentación, palabra e imagen y símbolos, que se da también, bueno, que se colapsa, ¿no?, en los dos medios. En el movimiento impuesto en el lector, que va entre el libro impreso y el juego que se utilizaba en la Apple IIe, y que es justamente donde encontramos este espacio otra vez de lectura que se crea, este ambiente textual que se crea en las otras obras, ¿no?
Además, aunque no siempre ligadas, la lectura en pantalla y los libros, la lectura en la pantalla y en los libros se informa a través de transferencias simbólicas, repeticiones exactas de pasajes y por medio de un sistema de símbolos tipográficos y gráficos, que también podemos ver ahí, ¿no? Se repiten las grafías, se repiten las imágenes en bloque que se realizaron que Selevansky realizó en la Apple IIe y que después fueron impresas en los 3 tomos, ¿no? Con este antecedente, que los precede, como ya decía, más de 25 años, regreso a Between Page and Screen, Universe y Icebound para subrayar que nuevamente nos encontramos con obras crucialmente ancladas a un libro que no existe en aislamiento y en gran medida no funciona como un códex, y paralelamente los componentes electrónicos, ya sea un sitio web o una aplicación, que tampoco son elementos discretos que revelen la totalidad de las obras, facetas de ellos tal vez. Para David Heckman, tengo una slide de esto. Para David Heckman, obras como estas revelan no solamente un mero deseo de presentar el trabajo en un formato nuevo, sino que llevan el impulso poético a modificar el propio sistema de representación en el que se sitúan. Al ser parte de una configuración distribuida, estas obras modifican y desplazan las prácticas asociadas a sus medios materiales. Los libros no se leen directamente, sino a través de una cámara o los sitios web o las aplicaciones, los cuales a su vez también requieren del libro. Durante estos procesos se hace una interrogación no solo al ya muy cansado y poco útil antagonismo entre libro y pantalla, y se cuestionan los procesos mecánicos y humanos que los atan y funcionan en un nuevo medio o un nuevo género, como lo proponía Carrión también, ¿no? La pregunta que la materialidad de estas obras obliga es cómo su lectura y el performance o guión requerido para que funcione está codificado de manera que condicione nuestro proceder, un poco de manera que gobierne lo que nosotros tenemos que hacer, que sigamos el proceso de primero tener una cosa y ponerlo frente a otra, ponerlo al lado de otra o encima, todas estas actividades que hacemos con las obras, ¿no? Al respecto, Manuel Portela sostiene que lo libresco y lo digital están puestos en primer plano por el performance de la lectura que ha sido inscrito en la distribución bibliográfica y el código computacional. Lo que él propone, y que luego fue explorado por Leonardo Flores, es que los escritores de literatura electrónica diseñan, controlan, modelan y dan forma a las experiencias de lectura e interacción de sus lectores ideales. Sin contradecirlos, yo arguyo que las obras multimateriales como estas que he presentado, los ambientes textuales como lo propongo también, fomentan varias maneras posibles de involucrarnos con ellas en términos de producción, distribución y consumo, en palabras de Carrión, o en palabras de Carrión, las condiciones de lectura específicas. El sistema material distribuido de estas obras nos permite e incluso nos pide ir un poco más allá del guión y de sus instrucciones, de una sola forma de mediación. Lo que trato de arguir aquí es un poco que en los espacios que quedan entre los libros impresos y los elementos digitales hay un poco como fracturas en los que hay como lugar para realizar una lectura un poco especulativa que a lo mejor nos invita a manipular los dispositivos de otra forma y a pensar en cómo, en cada vez que los utilizamos, a repensar en cómo los estamos leyendo, ¿no? Porque son realmente actividades muy más o menos dictadas y que más o menos son repetibles, pero que nunca es una repetición completamente exacta, ¿no? Un dispositivo distinto puede ser tal vez más rápido, puede ser más lento, puede ser más tal vez más brillante, puede dejarnos ver ciertas cosas y todas estas sutilezas que pueden cambiar cuando nos movemos entre una computadora y una iPad, que a lo mejor no son las que siempre utilizamos, ¿no? En este punto, entonces, quiero retomar a Carrión ya para concluir. Para quien los libros del nuevo arte debían además tener la apariencia y la función de un libro ordinario para poder responder a las industrias editoriales y artísticas, y para quien la propia existencia del libro estaba determinada por sus condiciones de intercambio y consumo. Un ambiente textual, como las obras que he abordado aquí, tiene un contexto delineado que absorbe los protocolos de la ecología de medios en general, todo lo que utilizamos actualmente, pero se deslinda también de los usos convencionales, estos usos por defecto, de los defaults que menciona Heckman, para operar dentro de su propia lógica y dentro de su propia estética.
Además, estas obras evidencian su lugar como trabajos que son parte de la industria editorial, tanto como del mundo en línea. Y bueno, en el caso de Icebound, además, la ecología de medios, de la forma en la que se realiza, es muy interesante, porque se ha hecho por dinámicas de crowdfunding, lo cual, bueno, apela a otro ámbito mediático que también es muy actual, ¿no? Y que nutre, que informa también cómo se realiza la obra. Entonces, perdón, ya me perdí. En estas obras se evidencia en su lugar como trabajos que son parte de la industria editorial, tanto como del mundo en línea, en el ámbito de la poesía y de la literatura electrónica, tanto como en los desarrollos de software. Es decir, se comunica, ¿no?, en todos estos ámbitos también. De hecho, y en ese sentido como jala expectativas, culturas, prácticas, economías y etcétera, de todos estos ámbitos artísticos, tecnológicos, editoriales, etcétera. Lo que yo propongo es que, además del guión, que cada vez se repite, las lecturas individuales nunca son una repetición exacta, también porque la podemos leer desde cada uno de estos ámbitos, ¿no? Y por lo tanto constituyen un espacio de lectura con una lógica significativa propia, cuyos usos de dispositivos nunca son necesariamente los esperados. Y con eso concluyo. Muchas gracias. Tenemos que hacer cambio de interfaz nosotros. En lo que carga y vemos si funciona, si nos sigue haciendo juego la tecnología, que es un lugar común de los... muy bien, soy feliz. Ok. Bueno, primero agradecer a todos ustedes por su presencia, agradecer a mis compañeras, colegas, amigas del laboratorio de literaturas extendidas, a nuestros invitados también. Esto es parte de un esfuerzo muy importante. Yo voy a presentar este trabajo, Formas de la Afirmación, y lo primero, que debía haber hecho estilo inverso, pero bueno. Ahí debería sonar. Okay. Denme unos segundos. Ok, entonces lo que escuchamos es el inicio de la pieza Quartet for Heart and Breath del compositor Richard Reed Parry, mejor conocido por ser integrante de la banda Arcade Fire. La pieza parte de una serie en la que el compositor toma un procedimiento conceptual para su elaboración. En la partitura, el tempo musical está determinado por lo que da nombre a la pieza, el ritmo cardíaco y la respiración. Cada músico que la interprete deberá atender al ritmo de su corazón y su respiración involuntaria para seguir ese y no otro tiempo musical. Por eso lo que se escucha es el violín siendo tocado al ritmo del latido y las cuerdas entran al ritmo de la respiración. Siguiendo a Belén Gacci en su libro Escrituras Nómades, entiendo la partitura en un sentido amplio como una serie de instrucciones codificadas para realizar acciones. En el caso de la composición de Parry, de la que ahora podremos escuchar otra pieza, otra de las piezas porque es un disco completo, resulta una instrucción paradójica. La instrucción temporal usualmente dada por el compositor o en algún caso por el director, en este caso se transmite mediante una orden al ejecutante, como si fuera una especie de zombie, que esa es una de las cosas que comenta Belén en su libro. Él está siguiendo un ritmo natural, pero lo está siguiendo por una orden. Si no fuera por esa orden, él estaría siguiendo otro ritmo, que es el del director. Pero no sigue una orden del ejecutante, que es una parte consciente, sino una instrucción involuntaria. Así, los ritmos involuntarios se convierten en una instrucción y la partitura se convierte en una meta-instrucción. Existe una desautomatización del proceso de ejecución musical y claramente de los resultados estéticos de esta, mediante la imposición de un límite ajeno a la noción tradicional de música.
Estos límites, semejantes a las restricciones de Oulipo, sitúan la obra de Parry en una amplia tradición de artes relacionadas con los conceptualismos o lo que denominaba Curtius los manierismos formales. Usualmente la música es producida para una escucha que la recibe, a veces con el cuerpo, a veces con una parte específica de este. En esta obra, el procedimiento conceptual de tomar la respiración y el ritmo cardíaco como la instrucción que permite la ejecución, realiza un ejercicio de inversión entre los espacios de producción y recepción. En este caso, la música se dirige hacia un cuerpo, pero a diferencia de otras composiciones en las que es producida por un cuerpo, en este caso la producción del sonido proviene desde el cuerpo del ejecutante. Y prometo que voy a hablar de literatura electrónica en algún momento. En este momento es necesario hacer una pausa del comentario para presentar un excurso teórico. En la introducción a su libro The Virtual Window, Anne Friedeberg identifica los elementos con los que delimitamos los objetos con espacios de transición y separación entre esos objetos y el mundo. A decir de esta teórica, los marcos, las ventanas y las pantallas son representaciones de los límites que a su vez constituyen ella lo llama un corte ontológico. Es decir, una manera de entender qué es la cosa y cuándo esa cosa deja de serlo. A partir del trabajo de Derrida, la misma autora, a partir de este trabajo en La verdad de la pintura de Derrida, Friedberg retoma el concepto de parergon, es decir, el límite al interior y al exterior de la imagen, para pensar en los marcos también como un complejo circuito de intercambio y sustitución retórica. Lo que define la pintura, decía Derrida, no es tanto lo que ésta contiene, sino cómo se separa del muro sobre el que se expone. Ambas visiones de los límites articulan una lógica de la separación y el puente entre obras, es decir, es una lógica compleja que nos permite entender qué da sentido a la obra y qué da sentido a otras cosas frente a la obra. En la obra de Parry que utilicé como exordio de esta presentación, tanto el cuerpo del intérprete como el procedimiento conceptual son marcos que delimitan y producen la obra, a veces en su sucesión y a veces en la intersección y cruce. Si bien pretendo alejarme de las oposiciones binarias, no es difícil observar cómo ambos conceptos se sitúan culturalmente en espectros distintos de la producción de arte. Por un lado suelen aparecer los conceptualismos de mano de la desmaterialización del arte y por el otro el cuerpo y el retorno de la acción y la actividad a otra parte del arte contemporáneo, por eso esta línea muy didáctica que separa cuerpo y concepto. Estas dos se establecen como marcos distintos, tanto el cuerpo como el concepto pueden ayudarnos en esto, y esto es lo que pretendo desarrollar, a situar los procedimientos de algunas obras de literatura electrónica. Por ejemplo, si pensamos en el concepto como un límite productivo que activa o genera el desenvolvimiento artístico de algunas obras como en Aleph, The Infinite Wonder, The Infinite Pity, de David Hirms. Y aquí tengo un problema porque no me pude conectar a internet, entonces no puedo mostrar la obra, pero la voy a resumir. Es una obra muy sencilla porque afortunadamente es conceptual. Esta obra consiste en recuperar esta frase que sucede en el Aleph, en el cuento del Aleph de Borges, en la cual Borges, el personaje, baja al sótano de Carlos Argentino de Neri, observa este Aleph y de pronto dice y vi, y empieza a enumerar todas las cosas que está viendo en el Aleph. Lo que vemos en la obra es, lo que toma el autor es la frase en inglés I saw, y a partir de eso en una serie de búsquedas mediante algoritmos en el proyecto Gutenberg o en un feed de Twitter, empieza a jalar toda la información, todas las frases que comiencen con I saw. Entonces lo que uno tiene es una página infinita de apariciones de todas esas cosas que se están viendo, como en su momento pudo haber visto el infinito el personaje Borges. Esa es la idea de la página. La página es una página infinita que está en un scroll presentando texto. Esta obra toma como punto de partida la frase del cuento. Si el Aleph borgiano lo contiene todo y puede representarlo todo, el Aleph de Hirms saca el procedimiento literario a la práctica mediante un algoritmo. Es decir, el algoritmo sirve para que ese procedimiento que era literario cobre vida, por usar un lugar común. Por otro lado, si pensamos en la interacción como uno de los elementos fundamentales, lo anterior pertenecía al ámbito del concepto, si pensamos en la interacción como uno de los elementos fundamentales de mucho del arte electrónico y otro tanto de la literatura electrónica, resulta tentador pensar en el cuerpo como el elemento fundamental de dicha interacción, es decir, se interactúa con el cuerpo.
En ese sentido, es claro que estoy partiendo de la caracterización de cierta literatura interactiva como literatura ergódica por parte de Espen Arset. Aquellos elementos en los que es necesario un esfuerzo notable por parte del lector para adentrarse en el texto. Pienso ahora en los concretuns del artista mexicano Benjamín Moreno, en uno de ellos especialmente, Fugacity, que es este que estamos viendo, que pertenece a la serie en homenaje a Augusto de Campos y su poema Ciudades, City, Cité. En el poema de Moreno existe un elemento conceptual, la reapropiación, es cierto, pero este elemento no me parece que sea el centro de significación del poema, más allá de este concepto ingenioso de la fugacity, que es al mismo tiempo la fugacidad y la ciudad en fuga. Ese centro creo estaría dado por los restos que la imagen va dejando sobre la pantalla y que se forran en el performance de la fugacidad. La pieza requiere de la acción del lector-espectador para suceder. Los restos de la imagen que se va repitiendo y que va formando este rastro y que luego se difuminan, parecerían los signos evanescentes de una escritura temporal del cuerpo sobre el soporte digital. No es el cuerpo una representación dentro del poema, sino una provocación fuera del poema. En la obra de Moreno, al tratarse de videojuegos, es claro que el cuerpo se sitúa en un antes afuera de la obra, en una generación de esta mediante el código que permite que exista la obra. Una obra que está en contraste, que estaría en el ámbito de las obras conceptuales, es The 27th, el 27 de Eugenio Tiselli, que aquí podemos ver la primera instrucción. La pieza fue realizada a raíz del 20º aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte y luego de un periodo en el que el gobierno mexicano promulgó una serie de reformas que cerraban de manera efectiva e histórica el proceso de ingreso de la economía y la sociedad mexicanas a la economía neoliberal global. El procedimiento conceptual es en apariencia sencillo. Cada vez que la Bolsa de Valores de Nueva York cierra con un alza porcentual, un algoritmo conectado a esta traducirá automáticamente un fragmento aleatorio del 27 constitucional que rige la posesión del territorio y los recursos naturales por parte del Estado mexicano. Y aquí esta sí tuve el tino de guardarla. Este es el 27 de Eugenio Tiselli, que va a estar expuesto en el CCU Tlatelolco. Y lo que vemos es, después de que la pieza fue inaugurada, que fue sacada a la luz en enero de 2014, todo este texto que está en rojo es el texto que ha sido traducido después de las variaciones porcentuales positivas de la Bolsa de Valores de Nueva York. Lo que tenemos en gris es el texto original del artículo 27 constitucional y lo que tenemos en rojo con incluso cuáles son las variaciones porcentuales y cuándo fueron traducidas de esta traducción automática. No es una traducción automática legalizada, no es una traducción que corresponda con lo que uno esperaría de una traducción legal. Y continúo. Tanto la obra de Hirms como la de Tiselli comparten el funcionamiento mediante un algoritmo de lectura automática. En el caso de Hirms, la lectura arroja una selección y su transcripción infinita. En el caso de Tiselli, la lectura arroja una selección y una transposición o una traducción falsa, porque es una traducción automática realizada por Google Translate. Una crea un texto infinito a partir de fragmentos también infinitos, que es el caso de el Aleph, mientras que el otro descompone un texto con un sentido endurecido por la ley, un texto unitario por su legalidad, pero lo descompone en fragmentos que resultan irreconciliables entre sí porque la traducción no es una traducción real, es una traducción automática que va a tener muchos errores. En ese sentido, mientras en la obra de Hirms el concepto era un límite productivo que permitía aglutinar, en el caso de Tiselli el concepto es un medio de operación sobre el cual el algoritmo disecciona el texto hasta irlo transformando paulatinamente. Siguiendo la trayectoria pendular que llevo hasta ahora, el ejemplo que sigue ha de tomar como punto de partida la reflexión sobre el cuerpo. Voy del cuerpo al concepto. En este caso se trata de Between Page and Screen, de cual ya Amarant habló de manera profusa y nos mostró, además, me pude haber ahorrado el GIF, pero lo voy a poner, aunque ya lo vimos en vivo, lo cual es mucho más rico. Como se puede observar en la imagen y en la presentación de Amarant, es claro que el cuerpo está puesto en relación clara con el objeto artístico. Sin la interacción del cuerpo con el libro y la cámara, sería imposible que la obra ocurriera. Sin embargo, en la imagen también es posible observar que la obra no ocurre gracias al cuerpo, sino mediante el cuerpo.
El cuerpo se ha convertido en un medio de operación sobre el que la codificación opera para pasar a este cuerpo a un segundo plano. Lo que vemos tras la pantalla es un cuerpo afantasmado, una presencia ausente que aparece en el movimiento de las letras sobre la pantalla y se asoma por detrás. De un modo similar a Fugacity de Benjamín Moreno, en Between Pages Screen el cuerpo se presenta mediante la huella del movimiento. En la obra de Moreno, el cuerpo es un rastro. En este segundo, el cuerpo es un telón de fondo. Sin embargo, hay un punto de inflexión en la obra en la que me interesa profundizar y que es también el que mencionaba Amaran al final de su charla. En la primera edición, la relación con la materialidad del libro se encontraba en una frontera novedosa en relación con los libros tradicionales y el arte electrónico. La textualidad existía exclusivamente en el espacio intermedio y evanescente entre el libro y la computadora, es decir, la obra no era o el libro o la página, sino lo que sucedía en medio, estos ambientes textuales de los que hablaba Élica. Y la interacción generaba un tercer espacio de significación, es decir, un nuevo marco que permitía intersecar otros marcos que era el libro y la página y a su vez otros marcos interiores. Hace unas semanas, Amarant anunció una segunda edición de Between Page and Screen que se acompañó de 2 elementos extra de la obra. Uno, una guía de encuadernación para que los lectores realicen su propio libro, que es esto que estamos viendo en el GIF, y la posibilidad de escribir una epístola personal en realidad aumentada para poder compartirlo. Uno puede escribir su epístola personal y esta aparecerá en realidad aumentada, como sucede con los poemas de Between Page and Screen. La reflexión sobre la materialidad que sucedía en la primera edición se extiende en la segunda edición hacia un proceso anterior, hacia un proceso previo, que es la producción material del objeto, por llamarlo de algún modo, que no es por llamarlo de algún modo, en realidad es la producción material literalmente del objeto. La codificación material de los objetos, es decir, hacer el encuadernado, imprimir las hojas, coser, todo esto. La insistencia en el material y en el trabajo nos aproxima a una reflexión que parece dejar el territorio de la literatura electrónica para situarse en un proceso anterior a esta, la conformación material de los objetos híbridos. Si Between Page and Screen sitúa la reflexión sobre la materialidad en un espacio intermedio, Between Page and Screen Do It Yourself la coloca en un espacio anterior. La materialidad en un espacio intermedio, Do It Yourself la coloca en un espacio anterior. El espacio de la materialidad está constantemente desplazado hacia los extremos en los que puede entrar en crisis. La materialidad por hacerse o la materialidad en su reflejo virtual. Hago ahora un segundo excurso teórico. En su libro sobre la función de la teoría crítica para el antropoceno, Molecular Red, Mackenzie Wark recuerda los textos filosóficos del filósofo ruso Alexander Bogdanov. Uno de los momentos que más llamó mi atención fue la reflexión de Bogdanov sobre la definición de naturaleza, lejos de conceptos abstractos. La naturaleza es, como la gente nombra, a el campo de la experiencia de trabajo que se despliega interminablemente. Y más adelante vuelve a citar Wark a Bogdanov. El sistema de la experiencia es el sistema del trabajo. Todos sus contenidos residen dentro de los límites de la práctica colectiva de la humanidad. Y esto que Bogdanov está describiendo a principios del siglo XX es algo que después del siglo XX vamos a saber muy claramente. La naturaleza no existe, la naturaleza es una creación, pero es una creación como paisaje para los sujetos burgueses. La naturaleza la podemos entender como todo aquello sobre lo cual el trabajo humano se realiza, aquello que está oponiendo una fuerza al trabajo humano y en general al trabajo colectivo. Eso es lo que hemos llamado naturaleza a lo largo de la historia. La naturaleza es aquello que resiste el trabajo colectivo, lo que puede ser transformado por el conocimiento y la operación de la fuerza. En este sentido, que una pieza como Between Page and Screen retroceda hacia el momento previo de la manufactura del objeto permite situarla en una reflexión más amplia sobre el cuerpo. Es decir, el trabajo se hace mediante el cuerpo en contacto con el mundo. La interacción digital que suponía el cuerpo como una presencia posterior ha hecho a ese cuerpo la condición doblemente necesaria para la existencia, en la formación del libro y en la interacción con la máquina.
La condición postdigital de la obra no reside entonces exclusivamente en su materialidad intermedia y ambigua, ni solamente en su materialidad manufacturada, sino sobre todo en el proceso del trabajo y el cuerpo dentro de una materialidad que lo contiene y lo explota. En el horizonte de la obra está, además del texto, el trabajo como una potencia visible del arte digital. Vuelvo de nuevo a el 27. Recordemos que el artículo 27 constitucional delimita el territorio bajo el dominio del Estado mexicano, así como la propiedad. Pensé que se me había perdido una hoja. No, sí se me perdió una hoja. En fin, determina entonces la propiedad. Determina la propiedad sobre el territorio y la propiedad sobre los recursos naturales por parte del Estado mexicano. El 27 constitucional decía: el Estado mexicano es dueño del territorio y de los recursos naturales. Si deconstruimos la noción de territorio, tenemos que entender que es aquel espacio físico en el cual los sujetos están interactuando bajo una serie de condiciones que permiten dotarlo de un significado. Es decir, el territorio no es el espacio físico, el territorio es el espacio físico generado con significado a partir de la interacción de varios sujetos que tienen un consenso de llamarlo territorio y, a partir del siglo XIX, nación. ¿Y qué es lo que vamos a llamar los recursos naturales? Los recursos naturales, a partir de la idea de Bogdanov, entonces, van a ser todos aquellos elementos que constituyen el campo de trabajo de los sujetos. Si extendemos esta noción, el territorio es la constitución del cuerpo político de la sociedad, mientras que los recursos naturales es la oposición a los cuerpos de los trabajadores. El 27, The 27, entonces, no es solamente una obra conceptual, sino que también es una obra que en su conceptualismo está hablando de esos cuerpos que se extienden sobre el territorio y que se extienden como operadores de trabajo frente a la naturaleza. Queda claro entonces que tanto cuerpo como concepto, al menos en estas obras de las que he hablado especialmente en Between Paint and Screen, Do It Yourself y el 27 de Eugenio Tiselli, están formados como una interacción de distintos marcos operativos, una serie de marcos que se están intersectando y que se están cruzando, marcos que hablan de el trabajo como la oposición y la transformación del mundo, la inteligencia colectiva como esa inteligencia que nos permite entender el mundo y generar nuevos procesos de transformación, y por último la materialidad de las obras artísticas como el resultado de la inteligencia colectiva y del trabajo del mundo. Por lo tanto, no son marcos que se excluyan mutuamente, sino que se van a estar cruzando mediante el trabajo. El meta marco que estaría permitiéndonos entender estas dos obras, al menos, y otras tantas de la literatura electrónica, sería la noción de trabajo y de inteligencia colectiva. Muchas gracias. Sí, creo que, no sé, tenemos muy poco tiempo para preguntas, entonces no sé si… Bueno, sí. Por ahí está el micrófono, si alguien… acá está. Entonces, si alguien tiene… Estoy usurpando el lugar del moderador. Gracias, pues súper interesante. Una pregunta un poco quizá marginal, porque ustedes, o sea, los dos son académicos, o sea, los dos son estudiosos, ¿no? Pero me gustaría que quizá hicieran algún comentario acerca de cómo estos medios y estas formas y estas conceptualizaciones nuevas han influido en la manera de escribir, en la manera de hacer poesía, en la manera de… El concepto que ahora los escritores que usan estos nuevos medios, o sea, ya no es un texto como antes, quizá ya no se conceptualiza el texto igual, sino que desde su creación, un poeta, en algunos casos, tiene que pensar justo en el medio en el que va a reproducirse su poema o cómo va a interactuar con el lector. ¿Alguna nota que tengan al respecto? Perdón por todo el ruido. Justamente hace rato estaba platicando con alguien que me preguntaba ¿qué pasa cuando quitas todo, cuando quitas lo interactivo, cuando quitas lo visual de estos textos literarios? ¿Se sostienen todavía? Y mi respuesta inicial fue decir no, pero no ese es el punto.
Realmente la escritura va, en este tipo de obras va mucho más allá solamente de lo textual. Los sistemas de significación ya no son solamente lingüísticos, ya son visuales, ya son sonoros, el mismo código, las funciones del código son parte de la escritura y en muchos casos son en sí la escritura, como mencionaba Roberto, ¿no? el Aleph de David Herms, que realmente no escribe nada, solamente recolecta, ¿no? encuentra, es un poco como de found poetry, ¿cómo se dice? De escritura de objetos encontrados, ¿no? Es un poco esa la poética. Pero ahí realmente la escritura es, además de la interfase del sitio web, es la escritura del algoritmo que va a recoger esas piezas también. Entonces, definitivamente la escritura sigue siendo importante ahí, como lo entendemos convencionalmente en términos literarios, pero ya no es solamente eso. Y de ninguna forma creo que es una aproximación que se pueda, que los artistas tengan o que uno como lector o como crítico tenga tampoco. Tenemos espacio para una pregunta brevísima más. ¿Quién quiere preguntar algo? Bueno, si se les va ocurriendo después, lo podrán hacer. Estamos realmente muy contentos también de poder hacer esta… ¡Ay! Perdóname. No, perdóname, igual tampoco iba a agregar mucho más que lo de Eli, que en realidad, o sea, es eso. Los poetas, por llamarlo de alguna manera, los escritores, en otros tiempos también había escritores que eran conscientes del medio en el que estaban escribiendo. Justo el trabajo de Laurie Emerson va hacia eso, como, por ejemplo, una poeta como Emily Dickinson era muy consciente de los espacios físicos en los que estaba escribiendo. En el caso latinoamericano pienso en Simón Rodríguez, que era impresor, que se había formado como impresor en Filadelfia y que tiene una conciencia tal que está creando libros con diagramas, con diferentes tamaños de página en el siglo XIX. Entonces yo creo que esa conciencia ya estaba, solo que ahora se ha dispersado y nos ha obligado a ser conscientes. Y en última instancia un poeta puede ser consciente del material con el que trabaja si es digital, pero uno esperaría que un escritor, si lo es, realmente sea consciente del medio en el que lo está haciendo. Si no lo está haciendo, no está escribiendo, o bueno, está escribiendo, está produciendo cosas para un prestigio social, no está entendiendo el medio en el cual está trabajando. Entonces, eso sí nos obliga a entender los distintos medios en los que estamos, así como Góngora entendía el papel del pliego suelto en el siglo XVII, así nosotros tenemos que entender el papel de la tecnología, en sentido muy general, del papel de la computadora y de la codificación, para entender qué es lo que sucede y cómo eso afecta a nuestra escritura. Muy bien. Yo estaba diciendo antes de interrumpir esta gran respuesta que qué bueno que pudiste dar, que nos interesaba también en este simposio poder hacer un cruce entre hablar y reflexionar sobre prácticas artísticas y también hablar y reflexionar sobre prácticas académicas, que en realidad vemos que también siempre están como de ida y vuelta, siempre están dialogando, y es así como queremos verlas desde el laboratorio. Entonces es fabuloso poder compartir con mis amigos de YEOM este simposio internacional que va a pasar por muchas cosas, ahora verán. Vamos a terminar la última mesa de esta sesión antes de irnos a una pausa para comer. Va a ser también una mesa de reflexión y muchísimas gracias a Elika Ortega, muchísimas gracias a Roberto Cruz Arzábal. Este simposio tampoco se podría hacer sin ellos.